Buenos días, iglesia. Buenos días a todos los que están presentes. Vamos a dar inicio a la escuela dominical. Antes que nada, oremos, pongamos este tiempo en las manos del Señor y damos inicio. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que nos das en esta mañana para escudriñar tu palabra, aprender sobre quién eres tú y así nosotros conocerte a más profundidad y en verdad, Señor. Queremos adorarte como el Dios que eres, no como el Dios que nosotros imaginamos. Queremos conocerte como el Dios que eres, no como el Dios que nos imaginamos o queremos que seas, Señor. Y entonces ponemos este tiempo en tus manos para que vos lo utilices para ese propósito. Que te conozcamos y que te proclamemos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto y te lo agradecemos. Amén. Ok, iglesia, llevamos 2 domingos estudiando y escudriñando la palabra del Señor para ver qué es lo que la palabra dice sobre la Santa Trinidad. Hemos visto, yo no les he dicho nada, hemos visto juntos desde las Escrituras que hay un solo Dios. Hemos visto que hay 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos visto ya el domingo pasado que cada persona es Dios. Y entonces ahora quiero que continuemos con los últimos 2 puntos que tenemos que dejar bien establecidos para terminar de realmente ver, ok, esto es lo que la palabra dice sobre Dios. Y realmente la Trinidad en la que hemos creído es bíblica, realmente está en las Escrituras. Ahora, comenzamos viendo que realmente hay un solo Dios según las Escrituras y luego vimos que hay 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con eso ya en realidad podemos decir que hay un Dios, 3 personas. Pero quiero ir un paso más allá para que veamos cómo es esto de que hay un solo Dios, pero hay 3 diferentes personas. ¿Cómo es que esto es posible? Y definitivamente que no vamos a resolver el gran misterio de cómo Dios es 3 en 1, pero sí vamos a ver qué es lo que las Escrituras nos dicen sobre esta unidad perfecta en esencia y voluntad. Entonces, para eso, quiero invitarlos a Juan capítulo 10. Entonces, los invito a que abran sus Biblias a Juan capítulo 10. Entonces, solo para estar claros, ahorita vamos a establecer que los 3 son uno, que las 3 personas de la Trinidad son uno. Entonces, Juan capítulo 10, comenzando en el versículo 24 y terminando en el 30, dice lo siguiente: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Ok,
escudriñar un poquito ese pasaje. Ya lo habíamos visto para establecer otro de nuestros puntos anteriormente, pero en esta vez quiero usarlo para que veamos la unidad del Padre. Entonces, yo les hago la pregunta. Según el versículo 28, Jesús da vida eterna y nadie perecerá y nadie arrebatará las ovejas de las manos de ¿quién? Vuelvan a leerlo cuidadosamente. En el versículo 28, nadie podrá arrebatar las ovejas de las manos de ¿quién? De Jesús. Dice, nadie las arrebatará de mi mano. Ok. Y continúa en el versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las arrebatará de las manos de ¿quién? Del Padre. Entonces, yo les pregunto, ¿en manos de quién están las ovejas? Una respuesta muy diplomática de Dios. Sí, ciertamente. Las ovejas están en las manos de Dios. ¿Y en las manos de qué miembro de la Trinidad? Del Hijo y del Padre. En las manos del Hijo y del Padre. Y no es que físicamente están en manos de dos personas diferentes en ese sentido, porque casualmente Jesús nos aclara lo que está diciendo, lo que quiere decir, que es lo que dice en el versículo 30. Yo y el Padre uno somos. O sea, Jesús no está tratando de decir que están en dos manos diferentes. Él está tratando de dar a entender, el Padre y yo somos uno. Entonces, cuando yo les digo que mis ovejas están en mi mano, y cuando les digo que las ovejas están en manos del Padre, no me estoy enredando, no me estoy confundiendo, no estoy diciendo dos cosas diferentes, estoy diciendo una misma cosa, porque el Padre y yo somos uno. Están viendo el juego de palabras que está usando Jesús para dejarle claro a sus oyentes que Él y el Padre son uno. De alguna manera, son dos personas, pero son uno. Y si se acuerdan del resto del pasaje, porque lo leímos el domingo pasado, si recuerdo bien, el resultado de esa afirmación fue que los judíos querían apedrearlo, porque lo estaban acusando de blasfemia, porque él, en la mente de los judíos, él siendo hombre, se estaba haciendo Dios. Ok. Vámonos a Juan capítulo 14, versículos 8 al 11. Dice lo siguiente, solo para darles un poquito de contexto. Jesús les dijo que no se preocupen, no se turbe su corazón. Yo me voy, pero voy a preparar moradas para ustedes. Y entonces les dice, si me conocen a mí, en el versículo 7 también conocerán a mi Padre. Y en respuesta a eso, escuchen lo que Felipe le dice. Versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y eso no basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hey, Felipe le dice, Señor Jesús, por favor, mostranos al Padre. Queremos conocer a Dios Padre, queremos ver quién es Él. Y yo les hago la pregunta a ustedes, en sus palabras, ¿cuál fue la respuesta de Jesús en el versículo 9? Solamente en el versículo 9. ¿Cuál es la pregunta que Él le hace a Felipe? En el versículo 9.
Que si todavía no lo han conocido a Él. Que si todavía no lo han conocido a Él. Ahora, eso, pues si yo soy Felipe, a mí me va a sonar un poco extraño. Porque yo le acabo de pedir a Jesús, Jesús, por favor, mostranos al Padre. Y Él responde, ¿y qué caso no me conocen a mí? Entonces, si yo fuera Felipe, me confunde un poco porque hasta trataría de aclararle, no, Jesús, yo te conozco a vos, es al Padre que quiero conocer. Pero vamos a ver que Jesús no se está enredando. Jesús no malentendió a Felipe y Jesús no se enredó en la respuesta. Jesús estaba dando a entender algo muy clave y muy claro. Entonces, para aclarar su respuesta, Jesús continúa. Entonces, digan ustedes qué es lo que Jesús continúa diciendo en el versículo 9. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Ahora, nosotros, eso no nos debe sonar tan extraño, porque ya en el capítulo 10 vimos, Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Hay una unidad perfecta, y Jesús aquí está diciendo, repitiendo, reafirmando esa unidad, y dice, Felipe, si vos me ves a mí, ya estás viendo al Padre. Y él continúa aclarando, diciendo, el Padre es en mí, yo soy en el Padre. O sea, una unidad que nosotros tal vez no podemos filosóficamente explicar ni entender completamente, pero Jesús lo está dejando clarísimo. Él y el Padre son uno. La mano del Padre, la mano del Hijo, las ovejas están en las manos de Dios, como Don Frank dijo. Y aquí Jesús está diciendo, si ustedes quieren ver al Padre, mírenme a mí. Porque Él es la perfecta representación del Padre. Y eso lo vamos a ver en Hebreos más luego. Sí, doña Marisol. Sí, yo estoy poniéndome a pensar, poniéndome en el tiempo de lo que ocurrió eso con el ministerio de Jesús. Esto era algo que superaba cualquier entendimiento. Jesús estaba rompiendo todo un paradigma. ¿Por qué? Yo me acuerdo de que cuando Felipe buscó a Natanael y le dijo, mira, he encontrado al Hijo de Dios, yo quiero presentarte, no ese es el Cristo. ¿Qué fue lo que le contestó Natanael? ¿Qué me estás diciendo eso? ¿Estás seguro? De Nazaret puede salir algo bueno. O sea, quiere decir, de ese pueblecito insignificante, me estás diciendo que puede salir el Hijo de Dios. Por favor, le dice, eso estás loco. Entonces, eso para ellos necesitaban que el Señor Jesús les aclarara eso que estaba en su cabeza, que no podían comprender todavía. Sí. Y que tal vez no lo lograron comprender al 100%, pero lo llegaron a creer. Igual que nosotros, tal vez no lo entendemos completamente, pero lo creemos. Porque Jesús lo dejó clarísimo, las Escrituras lo han dejado clarísimo. Y así como Jesús le dijo a sus discípulos, bendito es el que cree sin haber visto. Entonces, por la misericordia de Dios, estamos entre esos que han creído sin haber visto. Sí, don Frank. También ya sabía, volviendo a esa época, estaban los fariseos y los saduceos que para ellos, que un ser humano dijese que él era el Dios, que él era igual al Padre, pues eso no era aceptado en esa época. Para nada. Para nada. Y entonces ahí nos volvemos a pensar en ese momento tan difícil, pues, que tenían los discípulos y los seguidores de Cristo. Estaban en un medio ambiente donde Cristo no era aceptado, más bien era rechazado, era visto como una persona que blasfemaba. Sí. Y en ese contexto, pues, ahí están esas fuerzas que están jugando. Y para los discípulos y seguidores debe haber sido bastante difícil, ¿verdad?
Pero vemos en sus apóstoles y en sus seguidores que a pesar de ellos creyeron y le siguieron. Sí. Definitivamente no fue fácil. Durante el ministerio de Jesús, ahí estaban los judíos siempre buscando cómo hacerlos tropezar, metiendo problemas, causando problemas. Terminó en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí pues nosotros conocemos las dificultades que rodearon ese tiempo. Pero luego el Señor Jesús resucita. Luego les manda el Espíritu Santo para que salgan a proclamar. ¿Se detuvieron las dificultades? No, las dificultades continuaron, hasta se pusieron más tensas, hasta el punto que había personas como Saulo de Tarso, persiguiendo a la iglesia, encarcelándolos, matándolos. Y eso nunca se detuvo, no se detuvo hasta mucho más adelante, siglos después. Entonces, los discípulos no siguieron a Cristo porque Jesús les ofreció una vida fácil. Los discípulos siguieron a Cristo porque estaban convencidos de que Él era la verdad, el camino, la verdad y la vida, y que nadie llegaba al Padre si no era por medio de Él. Que en realidad, pues eso no nos llama a nosotros a hacernos esa misma pregunta, ¿no? A pesar de las dificultades que podemos estar pasando en nuestra vida, a pesar de las dudas que podríamos tener, nos hago la pregunta: ¿hemos creído en Cristo a pesar de las dificultades y a pesar de las dudas que podemos tener? A cualquiera que esté viendo las transmisiones, ¿han creído en este Jesús que ha declarado y afirmado que es Dios? Que ha afirmado que Él es uno con el Padre y que nadie puede tener acceso a Dios si no es por medio de Él. Espero que la respuesta sea sí, que sí han creído, y que si tienen dudas, que escudriñen las palabras de la Biblia para ver cuál es la verdad. Iglesia, los invito a irse a Romanos capítulo 8 para terminar de establecer que el Padre y el Hijo son uno. Creo que ya ha quedado bastante claro, pero vamos a ver un punto más. Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, yo les hago la pregunta, según ese versículo, ¿el Espíritu Santo, Él es el Espíritu de quién? Según el versículo dice de Cristo. Ok, el final del versículo dice de Cristo. ¿Y en medio del versículo qué dice? El Espíritu de Dios que mora en nosotros. El Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ese versículo en sí ya nos puede servir de sustento nuevamente para decir que Jesús es Dios. Pero quiero que veamos la unidad nuevamente. El mismo Espíritu de Dios Padre es el mismo Espíritu de Dios Hijo. Dios Padre y Dios Hijo son uno. Y ahora vamos a ver la unidad del Dios Trino. Los invito a ir a 1 Corintios capítulo 2. Y aquí realmente este punto de la unidad en la Trinidad es un punto que tenemos que armar juntando diferentes piezas, como armando un rompecabezas, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Ay, nos hubiéramos quedado en Romanos 8, porque voy a utilizar los dos versículos para armarnos el panorama entero. Ok, bueno, ya que estamos en 1 Corintios, leamos capítulo 2, versículos 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco
Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ok, y ahora rápidamente regresémonos a Romanos capítulo 8. No pierdan esa página en 1 Corintios. Pero regresémonos a Romanos capítulo 8, versículo 27. Dice lo siguiente: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ese versículo está hablando del Espíritu Santo, que ya lo habíamos conversado hace dos domingos, cuando estábamos hablando de cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros, nos ayuda a orar en nuestras debilidades. Y aquí vemos que la razón por la que el Espíritu nos puede ayudar a orar en nuestras debilidades es porque el Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios. Y es por eso que nos puede ayudar a orar correctamente en nuestras debilidades. Pero lo que quiero que veamos es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, conoce los pensamientos de Dios. Conoce los pensamientos de Dios perfectamente. Dios conoce la mente del Espíritu Santo, porque si ven en Romanos capítulo 8, versículo 27, dice: el que escudriña los corazones, hablando de Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu. Dios Padre conoce la mente del Espíritu, el Espíritu Santo conoce la mente de Dios Padre. Y ahora quiero que veamos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. En esta plática que Pablo está desarrollando sobre que el Espíritu conoce la mente de Dios y nos enseña los misterios de Dios, Pablo finaliza esa plática con el versículo 16 diciendo: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá al Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ay, pero Pablo, ¿cómo es este enredo? Pero si no, estás hablando del Espíritu de Dios y de cómo el Espíritu de Dios nos enseña la mente de Dios, y ahora decís que tenemos la mente de Cristo. Sí, porque Pablo no se enredó. La mente de Dios es la misma mente de Cristo, y el que conoce las dos mentes es el Espíritu Santo. Y Dios Padre conoce la mente del Espíritu Santo y la intención del Espíritu Santo. Y entonces, al tener el Espíritu Santo, no solo tenemos la mente de Dios Padre, tenemos la mente de Cristo. No sé si lograron seguir esa perfecta unidad. Hermanos, lo están viendo. Hay una perfecta unidad entre la Trinidad. Sí, hay un solo Dios. Sí, hay tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay una unidad perfecta entre los tres. Vamos a ver una serie de versículos más que nos pintan esa unidad perfecta. Y es sabiendo que nosotros somos la morada del Dios Trino. Entonces aquí los voy a invitar realmente, vamos a leer 4 versículos diferentes. No sé si tal vez alguien me ayuda. Alguien váyase a Juan capítulo 14, versículo 23. Alguien a Efesios capítulo 2, 19. Luego nos vamos a ir a Gálatas 2, 20. Entonces, ¿quién lee Juan capítulo 14, versículo 23? Ok, aquí lo leo. Solo el 23, ¿verdad? Sí. Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. Ok, según ese versículo, ¿quién morará en nosotros? ¿Quién morará en nosotros? El Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo, ambos. Perfecto, muchísimas gracias. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22. ¿Quién me ayuda a leerlo? 19, 22. Sí, capítulo 2, versículos 19 al 22. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos
ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados como morada de Dios en el Espíritu. Gracias. Según el versículo, primero, toda la iglesia está establecida sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Según el versículo 21, somos templo santo ¿en quién? En el Señor. En el Señor Jesucristo. Según el versículo 22, somos morada de Dios ¿en quién? En el Espíritu. Entonces, ¿quién mora en nosotros? ¿Jesús o el Espíritu? Ambos. Somos templo santo en Jesucristo, unidos a Jesucristo, y somos morada de Dios en el Espíritu Santo, unidos al Espíritu. Dios vive, y también según el versículo 22, ¿de quién somos morada? ¿Perdón? De Dios. Entonces, ¿quién vive en nosotros? Dios, Hijo y Espíritu Santo. Los tres. Los tres viven en nosotros por la perfecta unidad que hay en ellos. Alguien lea Gálatas capítulo 2, versículo 20, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive ¿quién en mí? Cristo. Bueno, creo que quedó bastante claro, ¿verdad? ¿Quién vive en nosotros? Sí, Dios, pero ¿quién vive en nosotros? Cristo también. Dios, Cristo, Espíritu Santo, los tres han hecho morada en nosotros por su perfecta unidad. Podemos decir que Dios vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros por medio del Hijo. El Hijo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. O sea, es imposible hacer una separación por la perfecta unidad que tiene la Santa Trinidad. Entonces yo les hago la pregunta, ¿ha quedado claro, según las Escrituras, que el Dios Trino es uno? Sí. ¿Hay realmente una perfecta unidad entre los tres miembros de la Trinidad? Sí. Sin duda alguna, ¿verdad? Pero todo está conectado. Todo está conectado. Entonces, solo un ejemplo rápido antes de entrar al último punto. 1 Corintios capítulo 12, que habla de los espíritus, dice lo siguiente. Versículo 3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, porque ya vimos que el Espíritu glorifica a Jesús. Entonces, si alguien dice que Jesús es anatema, obviamente no está hablando en el Espíritu Santo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, y aquí viene la parte, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El Espíritu, el Señor y Dios. Espíritu, Hijo y Padre. Los tres involucrados en el repartir de los dones espirituales. Entonces, tenemos a Dios Trino obrando en nuestras vidas para su gloria. Y así como hay cantidad increíble de pasajes que nos hablan de cómo la Trinidad obra en nosotros. Lamentablemente, es triste, a mí me entristece, pero
no se predica lo suficiente sobre la obra de la Trinidad en nuestras vidas. Y es tan importante reconocer que el Dios Trino es el que obra en nosotros. Pero bueno, vamos a continuar al último punto de la serie. Vamos a tratar de cubrirlo en los 20 minutos que nos quedan, ¿verdad? 15. Bueno, tal vez. El último punto que vamos a cubrir es, tenemos que establecer si cada persona de la Trinidad es eterna. Porque hay grupos de personas que dicen, ok, sí, está bien, Jesús es Dios, pero fue creado más tarde y luego se hizo Dios. Igual sobre el Espíritu Santo, hay grupos de personas que dicen, no, el Espíritu Santo no es eterno, fue algo creado más tarde. Entonces, si nosotros dejamos establecidos de que cada miembro de la Trinidad es eterna, entonces no se puede hablar de creación porque son eternos, siempre han existido. Y ya vimos que hay una unidad perfecta, entonces han estado unidos perfectamente desde la eternidad. Ok, primero, vamos a preguntarnos, ¿Dios Padre es eterno? Vámonos a Romanos capítulo 1, versículo 20. ¿Alguien ayúdame con Romanos 1, 20? Otra persona con Romanos 16, 25. Y vamos a irnos al Antiguo Testamento también. Génesis 21, 33. Sí, con eso. 1:20, acá lo tengo. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Ok, les hago la pregunta. ¿Qué es lo que Dios mismo nos ha mostrado por medio de su creación? Sus atributos invisibles, Poder. Su eterno poder y Su deidad. su deidad, su divinidad. Entonces, su poder es eterno, su divinidad es eterna. Entonces yo les hago la pregunta, si su poder y su divinidad son eternas, entonces ¿Él es qué? eterno. Él es eterno. Claro. Si su poder es eterno, entonces Él es eterno. Alguien lea por favor Romanos 16, 25 al 27. Y al que pueda confirmaros, según mi evangelio, la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Con qué título, con qué nombre llamó Pablo a Dios en ese pasaje? El Dios eterno. Más claro no se puede estar, ¿verdad? Dios eterno. Y ahora, quiero mencionar un punto bien importante también. El plan que Dios reveló, ¿desde hace cuánto está establecido también, según ese pasaje? Desde la eternidad, es un plan eterno. Si el plan es eterno, entonces la mente que lo concibió también es eterna. Ok. Hay muchos más pasajes que tengo. Bueno, leamos uno del Antiguo Testamento, solo para tenerlo bastante claro. Les dije Génesis 21:33, ¿verdad? Solo para dejar bien claro que también el Antiguo Testamento nos deja esto bastante claro. Génesis 21:33. 21:33. Sí. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. El nombre de Jehová, Dios eterno. No el Dios creado, no el Dios que ha existido por un tiempo, el Dios eterno. Entonces yo les hago la pregunta, hermanos y hermanas. ¿Dios Padre es eterno? No hay duda alguna. Que en realidad este punto nadie lo disputa. Nadie lo
trata de argumentar diferente. Es con el Hijo y el Espíritu Santo que las cosas no han querido ser igual de bien establecidas, pero nosotros lo vamos a dejar muy bien establecidos y claros hoy. Vemos entonces, Dios Padre es eterno. Ahora la pregunta es, ¿Dios Espíritu Santo es eterno? Ok, vámonos a Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, 14. Alguien ayúdeme leyendo ese pasaje, por favor. Hebreos 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo habló el autor de Hebreos sobre el Espíritu Santo? Como Espíritu eterno. Como Espíritu eterno. Les pregunto, ¿el Espíritu es eterno? Amén. El Espíritu Santo es eterno. Ahora, esta no es la única manera en que podemos establecer que el Espíritu Santo es eterno. También podemos utilizar las imágenes bíblicas que la misma Escritura nos muestra. Por ejemplo, y no vamos a leer esto nuevamente porque ya lo hemos leído este pasaje como para 2 o 3 puntos diferentes, pero 1 Corintios capítulo 2, 10 al 11, llama al Espíritu Santo el Espíritu de Dios. Ahora, ya dejamos claro que el Espíritu de Dios es eterno. Ya dejamos claro que Dios Padre es eterno, ¿verdad? Si Dios Padre es eterno, entonces su Espíritu tiene que ser eterno también. Si nosotros decimos, no, el Espíritu Santo fue creado más luego, entonces tendríamos que decir que Dios Padre en algún momento existió sin su Espíritu. Y eso es absurdo. Eso es decir que Dios Padre en algún tiempo existió de manera incompleta sin su Espíritu. No tiene sentido, ¿verdad? También significa, y si alguien quiere decir, no, es que Dios Padre utilizó parte de Él para crear el Espíritu Santo, entonces, hermanos, nos metemos en otro rollo porque estamos diciendo que ahora, después de crear al Espíritu Santo, el Padre es incompleto, porque usó parte de Él para crear el Espíritu Santo. Nos metemos en calles absurdas que no están sustentadas por las Escrituras. Hemos visto claramente en Hebreos capítulo 9 que el Espíritu Santo es eterno. Y las imágenes bíblicas, también la imagen del Espíritu Santo, ser el Espíritu de Dios, nos muestra claramente que el Espíritu Santo es eterno. Si Él no fuera eterno, entonces, así como el domingo pasado, se comienzan a deshilachar varias cosas. Entonces yo les pregunto nuevamente, ¿el Espíritu Santo es eterno? Sí. Tenemos un versículo explícito que lo dice, Espíritu eterno, y tenemos las imágenes bíblicas que nos muestran que es eterno. Entonces ahora tenemos que hablar y ver si Dios Hijo es eterno, o si fue creado como algunos afirman. Y aquí, definitivamente que no hay ninguna escritura que yo conozco que directamente y explícitamente diga el Hijo es eterno o Jesús es eterno. No logré encontrar ningún versículo que diga eso explícitamente. Sin embargo, eso no significa que las Escrituras no lo dejan claro. Y nuevamente, así como hicimos con el Espíritu Santo, lo dejan claro por medio de las imágenes bíblicas que los autores bíblicos utilizan para hablar sobre el Hijo. Y eso especialmente lo vemos en relación con la relación que el Hijo tiene con el Padre y el Espíritu Santo, que ya vimos que son uno. Entonces comencemos primero con la relación entre el Espíritu Santo y el Hijo.
Romanos 8, versículo 9. Nuevamente ya es un versículo que hemos leído más de una vez, pero sí vale la pena leerlo en voz alta. ¿Alguien, por favor, lea Romanos 8, 9? A vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ok, vimos que el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo ya vimos que es eterno. Si el Espíritu Santo es eterno, entonces el Espíritu de Cristo es eterno. Y si el Espíritu de Cristo es eterno, entonces Cristo es eterno. O sea, no hay cómo darle vuelta a eso. Si el Espíritu Santo es eterno, el Espíritu de Cristo es eterno. Y si el Espíritu de Cristo es eterno, entonces Cristo tiene que ser eterno. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, es eterno. Por la relación y la imagen que vemos entre el Espíritu Santo y Cristo. Si ese versículo no es suficiente, entonces nos podemos ir a Isaías capítulo 9, versículo 6. Y nos vamos a sustentar en la imagen y en la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. ¿Alguien que pueda leer Isaías 9, versículo 6? Dice así: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ok, ahora para los que conocemos ese pasaje y para los que no conocemos ese pasaje, eso es una profecía anunciando el nacimiento del Cristo prometido. Y hay ciertos títulos que ese niño especial tendrá. Uno de ellos es Padre Eterno. Ahora, Padre Eterno no significa que Dios Padre es eterno, no significa que Dios es eterno y más luego pudo haber sido Padre. No, la manera en que ese título está descrito es que Él ha sido un Padre por la eternidad. Es un Padre eterno, un eterno Padre. Si nosotros queremos tratar de decir que el Hijo no es eterno, que el Hijo fue creado más adelante, sería como decir que Dios Padre, el Padre eterno, en algún momento fue padre sin hijo. Pero eso no tiene sentido. No tiene sentido decir que el Padre eterno en algún momento existió sin su hijo. La única manera en que el Padre puede ser un Padre eterno es que el Hijo sea eterno. Y robar a Cristo de su eternidad es robar al Padre de su paternidad eterna. Es una deshonra al Padre, es absurdo. No podemos hablar del Padre eterno sin tener un Hijo eterno. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahora, este pasaje está lleno de verdades increíbles, pero quiero que nos enfoquemos en ciertos puntos. ¿Qué nombres se le dan a Jesús en estos versículos? Además del verbo de vida. O sea, sí, en el versículo 1 le llaman a Jesús al verbo de vida, pero en el versículo 2, ¿qué nombres se le dan a Jesús?
o qué cosas se asocian con Jesús? La vida eterna. La vida eterna. Se habla de la vida eterna y de la vida como un nombre de Jesús. O sea, dice, la vida fue manifestada. ¿Qué significa manifestarse? Es poderlo sentir con nuestros sentidos, con nuestros 5 sentidos. O sea, fue palpable, dice en el versículo 1. Nuestros hermanos lo lograron palpar, lograron tocar la vida. Luego dice, les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, ¿qué es lo que estaba con el Padre? La vida eterna. ¿Y qué se manifestó? La vida eterna. Quiero que nos demos cuenta de lo que estamos leyendo, iglesia. La vida y la vida eterna no son algo externo a Jesús. No es como que cuando Jesús nos da vida eterna, está agarrando de una piscina de vida eterna y dice, ok, aquí tienen un poco de vida eterna. No, Jesús mismo es la vida. No es algo externo de Él. Jesús es la vida. Jesús es la vida eterna. Dice la vida eterna que estaba con el Padre. Si nosotros queremos decir que el Hijo fue creado, que en algún momento no existió, es como decir que Dios Padre en algún momento existió sin la vida, que existió sin la vida eterna. Es absurdo y nuevamente es una deshonra al Padre, porque es decir que en algún momento Él fue incompleto, que en algún momento Él no tuvo la vida, en algún momento Él existió sin la vida eterna. Pero nosotros sabemos del Evangelio de Juan, de la primera epístola de Juan, que la vida, el Verbo, el Hijo de Dios estuvo con Dios Padre desde siempre. Lester y después doña Marisol. Ajá. Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Así es. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así es. Ese es el que iba a decir yo. Y también quiero agregar otro en Juan 14:6 que dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, un absoluto, nadie viene al Padre si no es por mí. Así es. Y hay otras imágenes bíblicas que lo podrían dejar esto tan claro también. Les menciono Hebreos capítulo 1:3. Saben que lo vamos a leer, no lo vamos a... Bueno, es que si lo leemos hay que hablarlo. Déjenme ver la hora que tenemos. 35. Iglesia, estamos casi por terminar. Si me regalan los siguientes 10 minutos, logramos terminar el estudio. Entonces, vámonos rápidamente a Hebreos capítulo 1, versículo 3, que dice lo siguiente. Bueno, desde el versículo 1 comencemos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Lo que quiero que veamos es que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Ahora, esas son palabras muy fuertes, muy pesadas. Jesús es la misma imagen de la sustancia de Dios.
Y Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Ahora, vamos a hablar sobre esta imagen del resplandor de la gloria de Dios. Porque la Biblia en 1 Juan 1:5 nos dice que Dios es luz. Dios es luz y el Hijo es el resplandor de esa luz. Ahora yo les pregunto, ¿el sol puede existir? ¿La luz del sol puede existir sin iluminar? ¿Cualquier luz puede existir sin iluminar con su resplandor? Entonces, ¿en qué mente cabe que Dios, que es luz, puede existir sin el resplandor de su gloria? Si el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, ¿cómo puede Dios en su gloria existir sin el resplandor de su gloria? Es tan absurdo como decir que una luz puede existir sin iluminar. No se puede, porque el Hijo es la misma imagen de la sustancia de Dios. Ver al Hijo es ver al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo es la misma sustancia. Dice, es la misma imagen de su sustancia. Y así hay otras imágenes, iglesia. Está la imagen de Dios siendo el verbo y la palabra. O sea, decir que el Hijo no existió en algún tiempo, es decir que Dios estuvo sin su palabra, que Dios estuvo sin el verbo. Jesús también es la verdad. Así como leímos de Juan 14:6, Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo podemos decir que Dios Padre existió sin la verdad en algún momento? 1 Corintios 1:24 dice que Jesús es el poder y la sabiduría de Dios. Ya leímos en Romanos que el poder de Dios es eterno. Entonces, si Jesús es el poder de Dios, Él es eterno. Y además, ¿qué es eso de decir que el Padre algún tiempo existió sin su poder eterno? Podemos ver que las imágenes de la Escritura son tan claras que si solo nos tomamos el tiempo de escudriñar la palabra de Dios, nos damos cuenta de la verdad. Iglesia, esta es nuestra fe. Es por esto que nosotros creemos en un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y podemos declarar con seguridad que cada uno de esos miembros de la Trinidad es Dios 100% y que cada uno de esos miembros de la Trinidad son eternos, han existido desde la eternidad. Esa es nuestra fe, ese es nuestro Dios, ese es el Dios que proclamamos y adoramos. Joshua, Sí. y para agregar más, en el Apocalipsis, capítulo 22, versículo 5 dice: no habrá ahí más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor, dice. Estamos viendo ahí a la Trinidad. Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente vemos que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Qué imagen más bella. Entonces, iglesia, ¿qué falsas doctrinas podemos descartar basado en todo lo que hemos estado viendo en estos 3 domingos? Yo les presento algo que se llama modalismo, que dice que Dios a veces funciona como el Padre, a veces es el Hijo y a veces es el Espíritu Santo. Como que Dios se transforma en diferentes personas en diferentes momentos, escogiendo dependiendo de lo que sea necesario. Yo les hago la pregunta, ¿es eso lo que nos presenta la Biblia? ¿Que Dios se convierte a veces en el Padre, a veces en el Hijo y a veces en el Espíritu Santo? ¿Es eso lo que vimos? No, porque vimos en el bautismo de Jesucristo que Dios Padre estaba hablando, Dios Hijo estaba saliendo del agua de haberse bautizado y Dios Espíritu Santo bajando en forma de paloma. No es que Dios estaba transformándose en diferentes miembros, no, los 3 miembros al mismo tiempo presentes. Unitarios y algunos pentecostales creen en esta forma de modalismo. Hay
Eso es bien importante de todo lo que hablamos, porque por ejemplo cuando se habla del pueblo judío, una de las características, valga la redundancia, o algo que los caracteriza es este tipo de expresión, que ellos tienen un celo monoteísta, ¿verdad? Pero igual nosotros también somos monoteístas. Sí. Lo que pasa es que esta es una situación o algo difícil de entender cuando hablamos de tres, sí, pero realmente es uno, a lo que nos hace monoteístas, y creo que todo esto es bien importante, sí, para tratar de entenderlo, porque también no es sencillo. Sí, sí, no es sencillo, pero es claro, ¿verdad? Claro, sí. Es claro, no sencillo. Ahora, eso es el modalismo, y como les dije, eso existe todavía. Unitarios y algunos pentecostales todavía creen en esta falsa doctrina. Triteísmo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses diferentes, tres dioses separados, o sea que existen tres dioses. Yo les hago la pregunta, ¿es eso posible basado en lo que hemos visto en las Escrituras? No. Cantidad de declaraciones que vimos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de que hay un solo Dios. Arianismo, una falsa doctrina que se tuvo que combatir en el siglo IV y que continúa existiendo en sus diferentes formas hoy, que el Hijo fue la primera creación de Dios y no es 100% Dios. Primero les pregunto, ¿las Escrituras dicen que Jesús es Dios? Lo vimos claramente. Segundo, ¿el Hijo fue creado o es eterno? Es eterno. Arianismo no es verdad. Sin embargo, los testigos de Jehová son arianos. Eso es lo que creen, que Jesús es un ser creado, es un ángel creado, el primer ángel creado, etcétera, etcétera, etcétera. Macedonianismo o semi-arianismo, que cree que el Espíritu Santo es un ser creado por Jesús y que es sirviente del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo no es eterno ni es divino. Y ellos pues también negaron la completa divinidad de Jesús. Pero les hago la pregunta ahora. ¿Es posible, según las Escrituras, decir que el Espíritu Santo fue creado? ¿O es eterno el Espíritu Santo? Es eterno. Entonces, si es eterno, no puede ser creado. Además, ¿vimos o no vimos que el Espíritu Santo es 100% Dios? Lo vimos, ¿verdad? Claramente. Entonces, semiarianismo se cae. Adopcionismo. Jesús nació totalmente humano y más adelante, ya sea en su bautismo o en su resurrección, el Padre lo adoptó como hijo divino. Como que se convirtió en Dios más luego. Yo les hago la pregunta. ¿Jesús se convirtió en Dios más luego o ha sido Dios desde la eternidad? Desde la eternidad. Y el último que vamos a mencionar, parcialismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son componentes diferentes del único Dios, o sea, diferentes partes, y que solo al juntarse forman el Dios completo. Eso es como decir que el Dios Padre es un tercio de Dios, el Hijo es otro tercio de Dios, el Espíritu Santo es otro tercio de Dios. Juntás los 3 tercios y tenés uno completo. Pero eso es decir que Dios está incompleto. Eso es decir que Dios Padre no es Dios completamente. Eso es decir que Dios Hijo no es Dios completamente. Y eso es decir que Dios Espíritu Santo no es Dios completamente. Y que solo son Dios completamente cuando los juntás como rompecabezas. Pero iglesia, ¿es eso lo que hemos visto? ¿Hay algún sustento bíblico para afirmar algo así? Yo no lo encuentro. No es eso lo que yo veo en la perfecta unidad y la perfecta deidad y la perfecta eternidad del Dios Trino que hemos visto en las Escrituras en estos 3 domingos. Joshua. Sí. Pues yo creo que también el judaísmo tiene algo de eso, porque no acepta a Cristo como el Mesías.
Sí, bueno, de hecho en realidad no había pensado en eso, pero sí, judíos, el judaísmo cree en Dios Padre, pero no cree en la divinidad del Dios Hijo ni del Espíritu Santo. Es muy buen punto. Sí, ellos consideran a Jesús simplemente un hombre y no sé qué es lo que piensan sobre el Espíritu Santo en realidad. Pero hemos visto claramente de las Escrituras que los tres son Dios, que son un solo Dios, tres personas distintas, en perfecta unidad desde la eternidad. Si yo agregaría un poco más a lo que mi esposo estaba diciendo, hay una corriente actualmente, inclusive en Nicaragua, de cristianos que se llaman mesiánicos, que viven la ley y hacen todo lo de la ley, creen en Jesucristo, pero son como en el tiempo de los discípulos los judaizantes. Y es como un enredo, porque uno no puede, ya cuando Cristo vino a abolir La ley. la ley, o sea que rompió el paradigma que había antes con los fariseos y todo, pero hoy actualmente hay corrientes y hay iglesias aquí donde viven la ley y hacen el sabático y cumplen con todas las cosas del Antiguo Testamento, creen en Jesucristo, pero para mí están mal, porque eso no es lo que dice la palabra. Sí. En mí solo para corregir un poquito, no es que vino a abolir la ley, vino a cumplir la ley. Sí. Pero sí, el punto es que en Cristo se cumple la ley completamente y ya no hay necesidad de seguir la ley de esa misma manera que antes se hacía. Iglesia, gracias por regalarme 13 minutos más. Vamos a orar, vamos a terminar. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu verdad, te damos gracias por habernos mostrado tus verdades. Gracias por habernos dado el tiempo para escudriñar tus palabras, para ver quién eres tú realmente. Y no solo creer en ti por lo que hemos oído, por lo que nos han dicho, sino por lo que hemos visto con nuestros propios ojos desde tu palabra. Señor, te damos gracias por la salvación que nos has dado y te pedimos que nos des las fuerzas para glorificarte con nuestras vidas individuales, con nuestra vida como iglesia. Ayúdanos, Señor, a siempre buscar oportunidades para proclamar tu evangelio y la verdad de tu palabra. Gracias, Señor. Te agradecemos esto en el nombre de Jesucristo y ponemos el culto en tus manos también. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, supongo que comenzamos apenas logre terminar de guardar todas las cositas. Entonces no sé si quieren aprovechar para agarrar su cafecito, platicar un ratito y comenzamos en unos minutos.